tus miembros surcidos con pelo de cabra negra, una pulsera con semillas sagradas. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Lo Peor Era Cuando Sonreía. Esto que estamos escuchando fue durante mucho tiempo la cortina de mi columna de literatura. La columna del programa de hoy no será estrictamente hablando una columna de literatura, tampoco de música, ni de teatro, ni de historia. O en todo caso, será una columna sobre todo eso. Porque hoy vamos a hablar de un artista multifacético y original que lamentablemente se fue de este mundo a sus jóvenes 54 años. Estamos hablando de Gabriel Fernando Ferro, Gabo Ferro, músico, actor, poeta, historiador. Hijo de un trabajador del frigorífico Lisandro de la Torre, el peronismo nos atravesó, decía, y una madre ama de casa, Gabo Ferro vivió toda su vida en Mataderos y también en sus últimos años de vida. En la década del 90 condensó su grito en Porco, una banda de hardcore en la que aprendió el oficio de músico. La historia dice que el 31 de marzo de 1997, en el tercer tema de un concierto en el Hotel Bowen, el músico dejó el micrófono en el suelo y se despidió de la música y la distorsión. Al otro día empezó a cursar el profesorado de historia, convencido de que la música era parte del pasado. En el aula de la facultad le decían el mudo porque casi no hablaba. 7 años después, su amigo Ariel Minimal fue quien lo empujó a grabar unas canciones que venía componiendo en soledad. En 2005 grabó su primer disco como solista, Canciones que un hombre no debería cantar. Un trabajo rupturista en el que empezó a abordar los 3 tópicos que lo acompañarían en todos sus trabajos: clase, raza y género. Ella será sabia y sabrá sonreír cuando le griten niño costurera. Dirá que nada importa si estamos enteros, niño costurera y niña carpintero, niño costurero. Desde entonces no paró de grabar discos solo y en compañía. Grabó casi un disco por año. Cada disco es una instantánea histórica, sostenía. Cuando yo decía que los asuntos de clase, raza y género eran políticas a atenderse, me miraba como si fuera una especie de gestos militantes, pero no políticos. En 2004 era increíble pensar en una política de género. Ahora digo que habría que buscar el modo de meter el amor en la agenda política y me miran con cara de sorpresa también. Porque al amor hay que entenderlo como violencia vital y una de las fuerzas más poderosas. Hay cosas que la gente hace por amor que ni siquiera hace por odio. El amor moviliza y saca del cuerpo fuerzas inéditas. No va a entrar con una canción, ni con el humo, ni con el vino. El amor te toma sobrio y te devuelve aturdido. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, no puede entrar. No sirve salmo, ni rezo, ni santo, ni procesión. El amor más bien se espanta si hay dogma o hay religión. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, es simple. En materia literaria y ensayística figuran el poemario Recetario Panorámico Elemental Fantástico y Neumático y los ensayos Barbarie y Civilización, Sangre, Monstruos y Vampiros durante el segundo gobierno de Rosas, y Degenerados, Anormales y Delincuentes, gestos entre ciencia, política y representaciones en el caso argentino, además de 200 años de monstruos y maravillas argentinas. En 2015 mereció el premio Conex como una de las 5 mejores figuras de la década 2005-2015 en la disciplina canción de autor, y en abril del año pasado fue reconocido como personalidad destacada de la cultura
por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En 13 años, a guitarra, poesía y voz, supo como pocos artistas operar sobre las palabras y los sonidos para construir un discurso capaz de romper toda casilla y ser a un mismo tiempo bello, incómodo, subyugante, hermético, hondo y explícito. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia... Para despedirnos, quisiera compartir con ustedes el texto que aparece con una tipografía despojada sobre un fondo blanco en la tapa del disco Todo lo sólido se desvanece en el aire. A mediados del siglo XIX, Marx y Engels advierten sobre los efectos demoledores que las leyes del mercado moderno y la producción capitalista ejercen sobre la cultura, asemejándolos a un fluido que intoxica todo lo que alguna vez resultó firme. Esto sólido tiene espacio y tiempo, tiene historia. Lo líquido es inestable, no se compromete al espacio ni al tiempo. Para hacer música en algún momento se necesitó al músico, a la mejor melodía que pudiera crearse y a la mejor letra que pudiera escribirse. Hoy, en general, estos elementos ya no son indispensables para que se conforme un repertorio ni se haga un disco. ¿Qué nos hizo perder de vista que si bien las acompañan más o menos sinceramente, dependiendo de cada caso, la imaginería, las agencias, los medios masivos de difusión y comunicación, los productores full-time, los diseños gráficos, los sponsors y las compañías discográficas hacen los discos pero no las canciones? ¿Por qué algunos músicos se representan en imágenes antes de imaginarse su mejor canción? ¿Qué nos lleva a pensar en fotografías o en dibujos como una cuestión obligatoria para un disco? Se ha establecido un patrón de producción que apunta a instalar por un determinado periodo de tiempo un solo arte, una sola imagen plástica, una sola música, en definitiva, una sola canción que, lejos de resultar democratizante, resulta anuladora de identidades. Que no se confunda lo fundamental con lo accesorio. Un disco son canciones. Un disco es música. Lo demás es agua que se evapora en el aire. Hasta siempre, querido Gabo Ferro. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la próxima columna de literatura en este programa llamado Lo peor era cuando sonreía. Soy todo